El vagabundo del más allá. Capítulo 1. La oscura revelación. En las profundidades del tiempo, en un rincón olvidado de la vastedad boscosa, se erguía un pequeño pueblo llamado Arborville. Sus calles empedradas resonaban con el eco de susurros ancestrales. Sus hogares de madera crujían bajo el peso de secretos antiguos y sus habitantes vivían, con el peso de las leyendas que tejían la tela oscura de su historia. En las noches más densas, cuando la luna se ocultaba entre las nubes como un testigo avergonzado, los lugareños cerraban sus ventanas con pesadas cortinas y se encerraban en sus hogares, temerosos de lo que acechaba en las sombras. Sus corazones latían al ritmo de las historias que sus abuelos les contaban, sobre un hombre cuya presencia era más oscura que el sobaco de un grillo. Su nombre era Lucas Darkwood, un ser envuelto en misterio y sombras, cuyos pasos apenas dejaban rastro sobre el suelo cubierto de musgo. Su figura se deslizaba entre las callejuelas del pueblo, sus ojos, profundos abismos de oscuridad, parecían atravesar el alma de quien osaba cruzar su mirada. La gente hablaba en susurros, temerosa de llamar su atención, de despertar su interés en ellos. Se decía que Lucas poseía un poder oscuro, una habilidad que iba más allá de la comprensión humana. Se rumoreaba que era capaz de robar almas, de arrebatarlas de los cuerpos de los desprevenidos, para alimentar su propia existencia. La idea de que un ser así caminara entre ellos era suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquier habitante de Arborville. Las noches se volvían más largas y los días más cortos cuando Lucas merodeaba por las calles. Los susurros de la gente se convertían en murmullos de pavor, y las luces se apagaban una tras otra, como si el propio pueblo intentara ocultarse de su mirada penetrante. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su propósito, pero todos temían el día en que cruzaría su camino. Así, en las sombras de Arborville, la leyenda de Lucas Darkwood crecía con cada suspiro tembloroso y cada mirada furtiva. Nadie podía predecir cuándo volvería a aparecer, pero todos sabían que, cuando lo hiciera, traería consigo el frío de la muerte y el terror de lo desconocido. Y así, el pueblo vivía en un estado perpetuo de miedo, esperando el próximo susurro de las sombras que anunciara su llegada. Capítulo 2. La desaparición. En las noches posteriores a aquel día fatídico en que Lucas Darkwood se había cruzado en el camino de Sara, el pueblo de Arborville se sumió en un estado de agitación y temor aún más profundo. La desaparición de la joven había dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de sus habitantes, como un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en las sombras. La noticia se propagó como un incendio en el bosque, avivada por el viento de los rumores y el miedo. Pronto, cada rincón del pueblo estaba impregnado del eco de susurros ansiosos y miradas nerviosas. Los padres apresuraban a sus hijos a regresar a casa antes del anochecer, y las calles se vaciaban al caer la noche, como si el pueblo entero estuviera esperando el regreso de Sara con el corazón en la garganta. Los días se deslizaban lentamente hacia la noche, y cada atardecer era recibido con una mezcla de ansiedad y desesperación. Los lugareños se preguntaban en voz baja qué había sucedido con Sara, si había logrado escapar de las garras de Lucas Darkwood o si se había convertido en otra víctima más de su insaciable sed de almas. Pero mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la esperanza de encontrar a Sara con vida se desvanecía lentamente, como una llama que se consume en la oscuridad. Los padres lloraban en silencio por la pérdida de su hija, y el pueblo entero se sumía en un estado de duelo colectivo, como si la sombra de la tragedia hubiera envuelto sus corazones en un abrazo gélido. Sin embargo, a pesar del pesar que envolvía Arborville, la vida continuaba. Los días se sucedían uno tras otro, y la gente intentaba volver a la normalidad, aunque siempre con un ojo vigilante hacia las sombras que se alargaban en las calles por la noche. Pero el recuerdo de Sara seguía presente, como una sombra fantasmal que acechaba en los rincones más oscuros del pueblo, recordándoles que, en Arborville, nadie estaba a salvo de las garras de la oscuridad. Capítulo 3. La conspiración revelada. Con el paso del tiempo, el velo del miedo que cubría Arborville comenzó a desgastarse lentamente, reemplazado por un creciente sentido de determinación. Los habitantes del pueblo se negaban a sucumbir por completo al terror que había sido sembrado por la desaparición de Sara y las sombras que acechaban en las noches. En cambio, decidieron enfrentar la oscuridad de frente, dispuestos a descubrir la verdad detrás de los misterios que envolvían a Lucas Darkwood. Fue así como un grupo de valientes comenzó a investigar, reuniendo pistas y rumores dispersos como pedazos de un rompecabezas macabro. Se adentraron en los rincones más oscuros de Arborville, explorando antiguos registros y hablando con aquellos que habían tenido encuentros cercanos con la oscuridad, encarnada en forma humana. Lo que descubrieron les heló la sangre en las venas.
En los registros más antiguos del pueblo, encontraron referencias a pactos oscuros y sacrificios humanos. Menciones vagas de un ser que había caminado entre los habitantes de Arborville durante siglos, alimentándose de las almas de los inocentes para mantener su propia inmortalidad. Lucas Darkwood no era simplemente un hombre, sino un ser antiguo y maligno que había acechado en las sombras del pueblo durante generaciones. Se decía que había llegado a Arborville hace siglos, buscando refugio en las profundidades del bosque, y desde entonces había ejercido su dominio sobre el pueblo, reclamando almas en nombre de fuerzas más oscuras y terribles. Armados con esta revelación, el grupo de valientes regresó al pueblo, determinados a compartir la verdad con sus conciudadanos y enfrentarse a Lucas Darkwood de una vez por todas. Pero mientras intentaban reunir a la gente en la plaza del pueblo para exponer al monstruo que se escondía entre ellos, descubrieron que la oscuridad se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Los seguidores de Lucas, aquellos que habían caído bajo su hechizo y estaban dispuestos a sacrificar a otros en nombre de su propio beneficio, se habían infiltrado en las filas de los habitantes del pueblo. Traicionados y desesperados, los valientes se encontraron rodeados por todos lados, enfrentándose a una conspiración oscura que amenazaba con devorarlos a todos. Y así, en la oscuridad creciente de la noche, la batalla por el alma de Arborville comenzó a librarse, con la verdad como su única arma y el destino del pueblo colgando en Capítulo 4, el precio de la inmortalidad. La noche había caído sobre Arborville como un manto oscuro, envolviendo el pueblo en una penumbra que reflejaba la oscuridad que se cernía sobre sus corazones. En la plaza central, el grupo de valientes se encontraba rodeado por los seguidores de Lucas Darkwood, cuyas miradas ardían con una mezcla de fanatismo y malicia. Jon, el alcalde del pueblo, se adelantó con paso firme y su rostro serio. Había decidido enfrentarse a Lucas Darkwood por su cuenta, convencido de que era el único que podía poner fin a la tiranía que había caído sobre Arborville. Lucas Darkwood, gritó Jon con voz potente, desafiando a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Sabemos quién eres y qué has estado haciendo. Tus días de reinado sobre este pueblo han llegado a su fin. Un murmullo inquietante recorrió las filas de los seguidores de Lucas, pero el hombre mismo permaneció imperturbable, su mirada fría y despiadada. ¿Y qué es lo que crees que puedes hacer para detenerme? Jon respondió con voz suave pero cargada de malicia. Soy más poderoso de lo que puedas imaginar. Jon inhaló profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. He venido aquí para ofrecerte un trato, continuó. Detén tus acciones y deja en paz a nuestro pueblo, y yo te daré lo que deseas, la inmortalidad. Una oleada de murmullos y susurros se extendió entre los presentes, pero Jon no se dejó intimidar. Sabía que este era su último recurso, la única manera de salvar a su pueblo del abismo en el que había caído. Lucas Darkwood sonrió con malicia, sus ojos brillando con anticipación. Interesante, murmuró. Pero, ¿qué me impide simplemente tomar lo que quiero de ti y continuar con mis actividades? Jon tragó saliva, sabiendo que estaba apostando todo en esta carta. Porque sé cómo puedes lograr la inmortalidad, respondió con calma. Y estoy dispuesto a ayudarte a cambio de la promesa de que dejarás en paz a Arborville para siempre. Hubo un momento de silencio tenso, durante el cual el aire pareció detenerse por completo. Finalmente, Lucas Darkwood asintió lentamente, su sonrisa extendiéndose aún más. Muy bien, Jon, dijo con voz suave pero cargada de promesas oscuras. Tienes un trato. Y así, en la oscuridad de la noche, se selló un pacto que cambiaría el destino de Arborville para siempre. Jon había sacrificado su propia alma para salvar a su pueblo, pero aún no sabía el precio que tendría que pagar por su valentía. Capítulo 5, la caída del verdugo. Con el pacto sellado entre Jon y Lucas Darkwood, una tensión palpable se apoderó del pueblo de Arborville. Los días pasaron en un silencio ominoso, mientras la gente aguardaba con el corazón en la garganta, preguntándose qué significaría este trato para su futuro. Mientras tanto, un grupo de valientes se había reunido en secreto, determinados a liberar al pueblo de la sombra que lo había envuelto. Armados con coraje y determinación, trazaron un plan para enfrentarse a Lucas Darkwood y sus seguidores, aunque sabían que la batalla por venir sería difícil y peligrosa. La noche elegida para la confrontación llegó con una oscuridad más profunda de lo habitual. El grupo se movió con sigilo por las calles desiertas de Arborville, sus pasos apenas audibles sobre el empedrado. Sus corazones latían con la excitación de la lucha por la libertad y el miedo al desconocido que los aguardaba. Finalmente, llegaron al lugar designado, un claro en el bosque, donde Lucas Darkwood y sus seguidores se habían reunido para llevar a cabo sus siniestros rituales. Desde las sombras, observaron con horror cómo se desarrollaba la escena.
preparándose para intervenir y poner fin al reinado de terror que había afligido a su pueblo durante demasiado tiempo. El silencio se rompió con el sonido de una hoja que se deslizaba entre las ramas, y en ese momento, la batalla comenzó. El grupo de valientes se abalanzó sobre los seguidores de Lucas Darkwood, luchando con todas sus fuerzas para derrotar al enemigo que había sumido a Arborville en la oscuridad. La lucha fue feroz y despiadada, con golpes que resonaban en el aire nocturno y gritos de dolor que se mezclaban con el ulular del viento. Los valientes lucharon con valentía, sin retroceder ante el peligro que los rodeaba, mientras la esperanza de liberar a su pueblo los impulsaba hacia adelante. Iban armados con armas rudimentarias propias de campesinos y gente humilde. Utensilios típicos de labranza como azadas, cuchillos, hoces y similares. Pero a medida que la batalla se intensificaba, una verdad sombría comenzó a emerger. Lucas Darkwood no estaba solo. Detrás de él se encontraban fuerzas oscuras y antiguas, que parecían alimentarse de la propia oscuridad que había invadido Arborville. Era una lucha no solo por la libertad del pueblo, sino por la propia supervivencia de la humanidad ante las fuerzas del mal. Y así, en el calor de la batalla, los valientes se enfrentaron a su destino con coraje y determinación, dispuestos a luchar hasta el último aliento por la esperanza de un futuro mejor. Pero incluso mientras luchaban, sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir, y que el destino de Arborville colgaba en la balanza. Capítulo 6, el truco final. La batalla en el claro del bosque alcanzó su punto álgido mientras los valientes luchaban contra los seguidores de Lucas Darkwood. Cada golpe era un grito de desafío contra la oscuridad que había envuelto Arborville durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, una figura se destacaba entre las sombras, Lucas Darkwood, con su mirada fría y su sonrisa siniestra. Mientras los valientes luchaban por su vida, John, el alcalde que había sellado el trato con Lucas, se encontraba en la periferia del claro, observando con horror el conflicto que él mismo había desatado. La realidad de su elección se abrió paso en su mente, y se dio cuenta de que había sellado el destino del pueblo al ofrecer su alma en busca de la inmortalidad. En un intento desesperado por redimirse, John se adelantó hacia Lucas, determinado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lucas Darkwood gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. He cometido un error terrible al sellar un pacto contigo. Pero ahora estoy aquí para deshacerlo y poner fin a tu reinado de terror. Lucas lo miró con una mezcla de diversión y desprecio. Demasiado tarde para eso, John, respondió con frialdad. Ya has entregado tu alma en busca de la inmortalidad. Ya no hay vuelta atrás. Pero John no se dejó intimidar. Con cada paso que daba hacia Lucas, la luz de la determinación brillaba más intensamente en sus ojos. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis acciones que permitir que este mal continúe asolando a nuestro pueblo, declaró con firmeza. En ese momento, una fuerza oscura pareció envolver el claro del bosque, una presencia que resonaba con un poder ancestral y maligno. Lucas sonrió con malicia mientras una oscuridad más profunda se extendía a su alrededor, envolviendo a John en su abrazo gélido. Con horror, John se dio cuenta de que había sido traicionado. En su búsqueda de redención, había caído aún más en las garras de la oscuridad. La verdad le golpeó como un rayo, había sido utilizado como un peón en el juego de Lucas Darkwood, una herramienta para perpetuar su reinado de terror sobre Arborville. La oscuridad se cerró a su alrededor, y John se dio cuenta con resignación que había sellado el destino del pueblo con su propio sacrificio. Mientras la batalla continuaba en el claro del bosque, él se encontraba atrapado en un torbellino de sombras, con la certeza de que el mal nunca dejaría de acechar en las profundidades del bosque de Arborville. Así Lucas vivió para siempre aterrorizando a Arborville hasta la eternidad.